Buen día y bienvenidos mis queridos estudiantes. El día de hoy les presento el repaso número 2 del capítulo de Lógica Matemáticas. Vamos a ver el día de hoy lo que son formas proposicionales, implicación lógica, equivalencia lógica, propiedades de los operadores lógicos, demostración de propiedades, razonamientos y demostraciones directas. Empecemos. Las formas proposicionales. Vamos a denominar formas proposicionales a las estructuras constituidas por las variables proposicionales y los operadores lógicos que las relacionan. Estas formas proposicionales se representan con letras mayúsculas del alfabeto español, por ejemplo, A, B, C, entre otras. Las formas proposicionales pueden ser conectadas con operadores lógicos para formar nuevas proposiciones, es decir, hay nuevas formas proposicionales, dadas A y B. Los símbolos, negación de A, A conjunción B, entre otras. Ejemplo, dada la siguiente forma proposicional A, tenemos la forma proposicional es la siguiente. P conjunción Q, condicional, R, disyunción, negación de P, a todo eso, conjunción R. Debido a que hay tres variables proposicionales, las cuales son P, Q y R, sabemos que el número de proposiciones posibles en la tabla de verdad de A va a ser 2 elevado al número de proposiciones, es decir, 2 elevado a la 3, de tal manera que serán 8 proposiciones posibles. Y empezamos. La resolución. Lo primero que vamos a hacer es determinar nuestra tabla de verdad, en la cual van a estar nuestras tres variables proposicionales, que son P, Q y R. Ahora que ya tenemos la tabla de verdad de dichas proposiciones, empezamos. Tenemos P conjunción con Q, de tal manera que si podemos observar y recordamos, la única manera en que la conjunción sea verdadera es cuando ambos valores de verdad son verdaderos. Es por eso que en los dos últimos casos nos queda que P conjunción con Q es verdadero y en lo restante es falso. La negación de P. Si recordamos, la definición de negación indicaba que cuando una proposición era falsa, su negación es verdadera y cuando esta es verdadera, su negación es falsa. Tenemos ahora R conjunción negado de P. Es decir, desarrollamos R, disyunción, negación de P. De tal manera que 0 o el negado de P, que tiene valor de 1, nos da 1. Cabe recordar que cuando tenemos la disyunción va a ser falsa solo cuando ambos valores son falsos. Es por eso que en el caso número 5, como ambos valores de verdad son falsos, nos queda falso R disyunción negado de P, al igual que en el séptimo caso. Ahora vamos a enlazar con el condicional P conjunción con Q y R o negación de P. De tal manera que nos queda la expresión P conjunción Q condicional R o negación de P. Como ya tenemos los valores de P conjunción con Q y también los valores de R, disyunción, negación de P, vamos a enlazarlos con el condicional. Si nos podemos observar, en el séptimo caso, P conjunción con Q nos da un valor de 1 y R o disyunción P nos da un valor de 0. Y si recordamos las tablas de verdad definidas, tenemos que 1 condicional 0 es igual a 0. Y finalmente tenemos nuestra forma proposicional A, que es enlazar lo que ya anteriormente mencionamos, es decir, P conjunción Q, condicional R o negación de P, con la conjunción R. De tal manera que enlazamos dichos valores mediante una conjunción y empezamos. 1 conjunción con 0 nos da 0. 1 conjunción 1 es 1. De tal manera que lo único que debemos recordar son los valores de cuando la conjunción es verdadera. Y si recordamos, ya anteriormente lo mencionamos y dijimos que
La conjunción es verdadera solo cuando ambos valores de verdad son verdaderos. Continuamos. Ahora nos dicen que las formas proposicionales pueden ser tautología, contradicción o contingencia. Es decir, que si tenemos una forma proposicional, si se tienen solamente formas o proposiciones verdaderas para todos los valores de verdad de las variables proposicionales, se dice que es una tautología. Cuando los valores de las proposiciones son falsas, tenemos que es una contradicción. Y en algunos que otros casos nos van a dar proposiciones que tienen valores verdaderos y otros falsos. Es decir, que lo vamos a determinar como si fuera una contingencia, también conocida como la falacia lógica. Si revisamos el ejercicio anteriormente realizado mediante tablas de verdad, nos podemos observar que la forma proposicional A es una contingencia, ya que sus valores están entre 0 y 1. Es decir, no es ni contradicción ni tautología, ya que para que sea una contradicción, todos sus valores de verdad deberían ser ceros. Y en el caso de ser una tautología, recordamos que necesita que todos los valores sean verdaderos, es decir, 1. Continuamos con lo que es una implicación lógica. Para decir que dos formas proposicionales se dice que A implica lógicamente, denotado por A implicación B, sí, solo sí, A condicional B, es una tautología. Entonces, tenemos que la forma A es la variable P y la forma proposicional B es Q condicional P. Vamos a desarrollarlo por tabla de verdad, de tal manera que tenemos las variables proposicionales P y Q. Ahora, lo primero que vamos a desarrollar es Q condicional P. Entonces podemos observar que 0 condicional 0 me da 1. 1 condicional 0 sabemos que es 0. 0 condicional 1, 1 y 1 condicional 1, 1. De tal manera que podemos decir que la forma proposicional B es una contingencia, pero nos piden A implicación B. De tal manera que ponemos P condicional, entre paréntesis, Q condicional con P. Y empezamos. 0 condicional 1, no sabemos que es 1. 0 condicional 0, 1. 1 condicional 1, 1 y 1 condicional con 1, 1. De tal manera que podemos decir que es una implicación lógica, ya que A implicación B es una tautología. Equivalencia lógica. Se dice que son equivalentemente lógicos cuando A es bicondicional B, sí, solo si A bicondicional B es una tautología. Cuando se requiere sustituir una estructura por otra que sea equivalente, podemos ubicar el símbolo del bicondicional o lo reemplazamos por 3 rayitas centradas que también indica que las expresiones son equivalentes. Y vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. La forma proposicional P condicional Q, bicondicional negación de Q, condicional negado de P. ¿Cómo se traduce esto? Cada vez que se tiene P, se tiene Q. Y es lógicamente equivalente a cuando no se tiene Q, entonces no se tiene P. Lo vamos a desarrollar por tablas de verdad. Tenemos P condicional. Tenemos las variables proposicionales P y Q. Empezamos por la negación de P y la negación de Q desarrollando sus tablas de verdad. Ahora sabemos que si le aplicamos la negación a la variable P, cuando su valor de verdad es falso, va a ser verdadero su negación. Y si es verdadero, su negación es falsa. De la misma manera, en negación Q, sabemos que si es falso, la negación es verdadera. Y si es verdadero, su negación es falsa.
Ahora procedemos a desarrollar P condicional Q. Tenemos que 0 condicional 0, 1. 0 condicional 1, 1. 1 condicional 0, 0. 1 condicional 1 nos da 1. Ahora, como ya tenemos definido los valores de la negación de P y la negación de Q, procedemos a realizar negación de Q, entonces negación de P. Como tenemos como conector principal la condicional, lo que vamos a buscar es simplemente el caso de cuando el antecedente tiene como valor de verdad 1 y el consecuente valor de verdad 0. Sabemos que dicha expresión 1 condicional 0 es 0, que en este caso sería en el tercer lugar. Ahora procedemos a enlazar P condicional Q con el bicondicional, negación de Q, entonces negación de P. Desarrollamos la tabla de verdad y como podemos observar, nos damos cuenta que nos da una tautología, lo que significa que dichas expresiones son equivalentes. Ahora continuamos con las propiedades de los operadores lógicos. Tenemos las propiedades para la conjunción y para la disyunción. Las propiedades ya anteriormente conocidas, la propiedad conmutativa que indica que el orden de los factores no altera el producto. La propiedad asociativa que indica que, aunque nosotros asociemos de diferente manera, el resultado va a ser el mismo. La propiedad de idempotencia. En el caso de la conjunción y de la disyunción, nos va a dar una igualdad. Es decir, P conjunción P va a ser equivalente a P y P disyunción P va a ser equivalente a P. Ahora, si tenemos en el caso de identidad, la propiedad de identidad indica, en el caso de la conjunción, cuando tenemos una variable proposicional, conjunción con 1, nos va a quedar dicha variable proposicional. En el caso de la disyunción, va a ser, si tenemos una variable proposicional, disyunción 0, nos va a quedar la variable proposicional. En el caso de absorción, tenemos una variable, la variable P, en este caso, P conjunción con 0, va a ser equivalente a 0. Y en el caso de la disyunción, P disyunción 1 va a ser equivalente a 1. Tenemos diferentes leyes de los operadores negación, condicional y bicondicional. Estas leyes nosotros las vamos a utilizar para hacer demostraciones. La ley trivial, la ley de adición, la ley de simplificación, modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, el silogismo disyuntivo, entre otros. Vamos a demostrar la siguiente equivalencia lógica. Tenemos que P conjunción Q condicional R es equivalente a P condicional Q condicional R. Vamos a emplear tablas de verdad. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar los valores, vamos a definir los valores para las variables proposicionales P, Q y R. Ahora que ya tenemos los valores de P, Q y R, procedemos a desarrollar la tabla de P conjunción con Q. De tal manera que, como ya habíamos dicho antes, la conjunción es verdadera solo cuando ambos valores son verdaderos, que son en este caso en las dos últimas partes de la variable proposicional. Ahora tenemos P conjunción Q condicional con R. Como ya tenemos definido el valor de P conjunción con Q, vamos a enlazarlo mediante un condicional con la proposición R. Tenemos ya dichos valores y empezamos. Lo preferente aquí es buscar cuando el antecedente tiene valor de verdad 1 y el consecuente tiene valor de verdad 0. En este caso, P conjunción con Q, buscamos cuando valga 1 y en el caso de R cuando valga 0. Como podemos observar, eso se da en el séptimo caso. Y es la única forma en la que nos da que la condicional es igual a 0. Procedemos a hacer lo mismo para Q condicional R.
tenemos eso 1 condicional 0 en el tercer caso y en el séptimo caso. En el resto de formas nos da que el valor de verdad es 1. Continuamos ahora con P condicional Q condicional R. Como ya tenemos definido el valor de P y el valor de Q condicional R, procedemos a enlazarlos mediante el condicional. Como podemos observar, sabemos que 1 condicional 0 es igual a 0, de tal manera que se repite eso en el séptimo caso. Procedemos a desarrollar A equivalencia B o A bicondicional B, y como podemos observar, como los valores de P conjunción Q condicional R son iguales a los de P condicional Q condicional R, nos queda una tautología, ya que recuerden que para que la condicional sea verdadera, ambos valores de verdad deben ser iguales. Continuando, anteriormente ya habíamos demostrado que la forma proposicional P condicional Q, P conjunción Q condicional R bicondicional P condicional Q condicional R es una tautología. Ahora, mediante las propiedades de los operadores lógicos, la vamos a transformar de la estructura de forma proposicional hasta restablecer a la equivalencia lógica requerida. Es decir, vamos a ir de P conjunción condicional R hasta llegar a P condicional Q condicional R. Empezamos. La primera propiedad que vamos a utilizar es la ley de implicación, que indica que vamos a negar, en este caso, el lugar que está en P, que sería P conjunción Q, en vez del condicional, ahora el conector es una O y tenemos la variable proposicional R. Ahora continuamos con la ley de Morgan. La ley de Morgan, recuerden que era aplicar la negación a una expresión o a una variable proposicional. Entonces, si le aplicamos negación a P conjunción Q, nos va a quedar la expresión negado de P, disyunción negado de Q. Ahora, sabemos que se puede asociar. Entonces, ya que todos los operadores lógicos son iguales, podemos asociar. Usamos la ley asociativa. De tal manera que nos queda una expresión que es negado de Q o R. De tal manera que aplicando la ley de implicación de manera inversa, nos queda Q condicional R. Ahora tenemos negado de P o Q condicional R. Sabemos que si está la negación y una O, nuevamente aplicamos la ley de implicación y nos queda P condicional Q condicional R por la ley de implicación. Con esto podemos concluir que ambas formas proposicionales son equivalentes. Empezamos con los razonamientos. Los razonamientos son proposiciones compuestas que pueden estar representadas por la conjunción de proposiciones denominadas premisas o hipótesis, la condicional como operador lógico principal y una proposición final denominada como conclusión. Las premisas o hipótesis corresponden al antecedente de la implicación y la conclusión es su consecuencia. Recuerden que las premisas o hipótesis van a estar enlazadas por la conjunción y a la hipótesis la vamos a enlazar con la conclusión mediante el operador lógico que es la condicional. Validez de un razonamiento. Un razonamiento es válido cuando su estructura lógica es una tautología. Si dicha forma proposicional es una contradicción o una contingencia, el razonamiento no es válido, y en cuyo caso lo vamos a determinar como falacia. Recuerden que nosotros habíamos dicho que no íbamos a utilizar el término falacia para determinar cuándo una forma proposicional era una contingencia. En este caso,
para determinar la validez de un razonamiento y decir que un razonamiento no es válido, también lo podemos expresar como si fuese una falacia. Es decir, en los razonamientos sí podemos determinar que dicho razonamiento es una falacia lógica. Tenemos a continuación el siguiente razonamiento y nos piden determinar si es válido. Dice, si Pablo recibió el email, entonces tomó el avión y estará aquí al mediodía. Pablo no tomó el avión. Luego, Pablo no recibió el email. Procedemos a identificar las proposiciones simples. Son las siguientes. Pablo recibió el email. Pablo tomó el avión. Pablo estará aquí al mediodía. Luego de haber identificado las hipótesis y la conclusión, tenemos la primera hipótesis sería A, conjunción, A, condicional, B, conjunción con C. La hipótesis 2 sería la negación de B y nuestra conclusión sería la negación de A. Ahora vamos a hacerlo mediante tablas de verdad. Ya tenemos la estructura lógica de nuestro razonamiento, que sería P condicional, Q conjunción R, a todo eso conjunción negado de Q. Esas serían nuestras hipótesis, conclusión. Entonces, y la conclusión sería negado de P. Entonces las enlazamos mediante un condicional. Vamos a realizar, lo primero que procedemos a realizar es determinar las variables proposicionales P, Q y R. Entonces tenemos la tabla de verdad de dichas variables proposicionales. Ahora procedemos a hacer Q conjunción con R. Solo es verdadero cuando ambas son verdaderos. Y eso solo sucede en el cuarto y en el octavo caso. Ahora, la hipótesis 1 es P condicional Q conjunción R. Como ya tenemos definido el valor de P y el valor de Q conjunción R, procedemos a enlazarlos mediante el condicional. Sabemos para que el condicional sea falso, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente falso. Entonces procedemos a ver y eso pasa en el quinto, sexto y séptimo caso. La hipótesis 2 es la negación de Q. Recuérdense que si aplicamos la negación a una variable proposicional, cuando tenga valor de verdad falso, esto va a ser verdadero. Y cuando sea verdadero, va a ser falso. Ahora, como ya tenemos definidos los valores de la hipótesis 1 y la hipótesis 2, procedemos a enlazarlos mediante una conjunción. Cabe recordar que la conjunción es verdadera solo cuando ambos son verdaderos. Cuando sucede eso, podemos observar que eso solo sucede en los dos primeros casos. Nuestra conclusión es la negación de P. Tenemos el valor de P, por lo tanto le aplicamos la negación. Nos quedan los primeros 4 casos verdaderos y los siguientes 4 nos queda falso, ya que recordar que la negación de falso es verdadero y la negación de verdadero es falso. Y procedemos a enlazar, ya que tenemos la hipótesis 1 conjunción 2 y tenemos el valor de verdad de la conclusión, procedemos a enlazarlos mediante un condicional. Y como no hay el caso de 1 condicional 0, podemos observar que nos quedó una tautología. Por lo tanto, determinamos que el razonamiento es válido. Ahora vamos a determinar la validez de este razonamiento también mediante las propiedades de los operadores lógicos. Entonces, una vez que ya tenemos la forma proposicional, empezamos. La primera ley que vamos a utilizar es la ley de implicación para eliminar nuestro conector principal, que es un condicional. Nuevamente volvemos a aplicar la ley de implicación en el segundo caso. En el tercer caso aplicamos la ley de Morgan, es decir, la negación a la variable proposicional y al caso de Q conjunción con R y al caso de negación de Q. Aplicamos nuevamente la ley de Morgan. Ahora aplicamos la ley de la doble negación. Como podemos observar, hemos podido eliminar, sabemos que negación y la variable proposicional
Si hay una doble negación, se elimina la negación y nos queda la variable proposicional. De tal manera que nos queda hasta el momento P conjunción negado de Q y R, disyunción, Q disyunción negado de P. Continuando, ahora aplicamos la ley de Morgan de la conjunción. Y como podemos observar, nos queda P conjunción negado de Q o negado de R. Es decir, recuerden que al aplicar la ley de Morgan, si tenemos una conjunción, se convierte en disyunción. Aplicamos la propiedad distributiva. Si recuerdan lo anteriormente dicho, se dice que cuando se aplica la propiedad distributiva, el operador que está adentro pasa afuera y el que está afuera pasa adentro. Nuevamente, ahora aplicamos la ley de Morgan para poder enlazar a dichas expresiones. Ahora aplicamos la ley asociativa para enlazar algunas expresiones que tienen iguales conectores lógicos. Por ley del tercero excluido tenemos lo siguiente: 1 o P y conjunción R, sabemos que por ley de absorción eso es igual a 1. De tal manera que queda completamente demostrado que el razonamiento es válido. Continuamos finalmente con las demostraciones directas, que es nuestro último tema. También se denominan como marcha adelante. Si queremos demostrar que P condicional Q, entonces los elementos que aparecen sabemos que son P y Q. Intentamos deducir que Q, a partir de una secuencia de pasos lógicos, comienza en P y termina en Q. Es decir, siempre se inicia desde el antecedente y vamos a culminar en el consecuente. De tal manera que ahora vamos a demostrar la ley del modus ponendo pones mediante el método de demostración directa. El método de demostración directa no es nada más y nada menos que el método de aplicar leyes y propiedades en los conectores lógicos. Entonces empezamos. La primera ley que aplicamos es la ley de implicación, recordando que cuando se aplica dicha ley se niega el antecedente, el condicional cambia por una O y el consecuente queda de igual manera. Aplicamos dicha ley. Una vez que hemos aplicado dicha ley en ambos casos, ya que tenemos dos condicionales, ahora vamos a aplicar la ley de Morgan. La ley de Morgan indica que si negamos una conjunción, el operador lógico se convierte en una disyunción. Ahora que tenemos ello, aplicamos nuevamente la ley de Morgan. Ahora la ley involutiva, o también denominada ley de doble negación, que ya como dijimos antes, al aplicar la negación a una expresión que ya está negada, nos queda la proposición original o la expresión original. Como podemos observar, nos ha quedado hasta el momento la expresión P conjunción, negación de Q o negación de P o Q. Nuevamente ahora vamos a aplicar la ley conmutativa, que como sabemos indica que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces podemos observar que tenemos dos operadores que son iguales. Entonces decimos lo siguiente: tenemos ahora negado de P o P y negación de P o negación de Q aplicando la ley distributiva o Q. Sabemos que negación de P o P nos iba a quedar la misma expresión. O sea, negación de P o P, recuerden que puede tomar el valor de 1, 0. Si P vale 1, su negación vale 0, es decir, 0 o 1 nos da 1. Si aplicamos la ley del tercero excluido, nos queda 1 y algo. De tal manera que si aplicamos la ley de identidad, nos va a quedar dicha expresión. Ahora tenemos negado de P o negación de Q o Q. Si aplicamos la ley asociativa, asociamos negación de Q o Q y sabemos nuevamente que por ley del tercero excluido eso es equivalente a 1. Y si tenemos la expresión negado de P o 1 aplicando la ley de absorción, nos queda que A disyunción con 1 es 1. De tal manera que podemos concluir que por este medio la ley del modus ponendo ponens se cumple.
Con esto doy por culminado el capítulo de lógica matemáticas, deseándoles muchos éxitos a todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, ver los videos anteriores para poder continuar con el curso de manera virtual.